salió de la eternidad y entró en el tiempo hace más de 2100 años. Y no solo eso, sino que salió de la eternidad con su divinidad a fin de entrar en la humanidad. Damos inicio hoy acerca del libro de Ruth, el cual narra la excelente historia luminosa y fragante de una pareja. Vimos que el libro de Jueces relata una deplorable historia de Israel en uno de sus periodos más miserables, debido a que habían abandonado a Dios como su rey y su marido. En ese periodo, cada hombre del pueblo de Israel hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. El relato de las pérdidas en las batallas contra sus enemigos y la degradación deplorable del pueblo de Dios es muy deprimente. Sin embargo, después de Jueces viene el libro de Ruth, el cual es uno de los libros más dulces y amorosos de la Biblia. A muchas personas les ha gustado esta historia a través de los siglos. Y así como la historia deplorable de Israel en Jueces tiene un significado intrínseco para nosotros hoy en día, asimismo, el libro de Ruth tiene una gran aplicación en nuestra vida cristiana. En Ruth podemos ver en prefigura la encarnación del Cristo Redentor y la elección de Ruth para unirse a su Redentor y a su pueblo, produciendo como resultado que ella recibió la herencia completa del pueblo de Dios. Finalmente, Ruth llegó a convertirse en una persona muy importante para el cumplimiento del propósito de Dios. Oscar, sin duda este libro de Ruth es muy maravilloso, ¿verdad? Lo que usted dice es muy cierto. Y me impresiona profundamente este libro. A medida que avancemos en estos mensajes, veremos esos preciosos detalles. Para aquellos que no están familiarizados con esta historia, se trata de un hombre israelita de la tribu de Judá llamado Elimelech, que tenía una porción asignada de la buena tierra. No obstante, por causa de una hambruna que había venido sobre la tierra, él neciamente se alejó de la buena tierra y descendió con su mujer y sus 2 hijos a morar como peregrino en el país de Moab, un lugar rechazado y condenado por Dios y un país idólatra. Ya vimos que el libro de Jueces empieza de manera excelente con varias victorias de Caleb y Judá, pero que a partir de allí Israel abandonó a Jehová y sufrió derrotas apabullantes. En contraste, el libro de Ruth empieza en un punto muy bajo, cuando este hombre israelita abandona la buena tierra para irse a un lugar menospreciado. Y allí, en ese lugar, murió Elimelech. Y más adelante, murieron sus 2 hijos. Entonces, la viuda Noemí decidió regresar a la tierra de Judá. Y una de sus nueras, Ruth, decidió acompañarla a donde quiera que ella fuera. Allí en la buena tierra, Noemí tenía un pariente de su marido, que se llamaba Boaz. Y más adelante en el relato, vemos que Ruth se unió con Boaz. Y por medio de esa unión, ella también llegó a ser parte del pueblo elegido de Dios. Pues bien, ciertamente este es un hermoso relato que nos muestra un cuadro maravilloso de la redención. Pero más allá de esa historia de amor, lo que en este estudio vida de Ruth queremos profundizar es la verdadera historia intrínseca de este libro. Este libro nos muestra que todos podemos ser recobrados de cualquier condición en la que hayamos caído, si tomamos la firme decisión de unirnos al pueblo de Dios y al Dios que redime. ¿Verdad, Oscar? Esa es exactamente la parte importante de la historia, Víctor.
no debemos distraernos ni divagar, sino centrarnos en el aspecto intrínseco de la misma. Aquí, lo más importante es que Noemí regresó a la buena tierra y que Ruth escogió unirse a un elegido de Dios. Ese es el resumen de este mensaje. Así es, la historia que narré brevemente solo nos ayuda a ubicarnos en el contexto del libro. El origen de Ruth es bastante bajo, ya que ella pertenecía a la tribu de Moab. Dicha tribu provenía de Lot y era fruto de la relación incestuosa entre Lot y su hija. No obstante, al final, Ruth pasó a formar parte de la genealogía de Cristo. En cuanto a esto, escuchen lo que dice Mateo capítulo 1, versículos del 5 al 6. Dice así: Y Salmón engendró de Rahab a Booz, y Booz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David, el rey. Pues bien, en estos versículos también aparece Rahab, quien era una prostituta, pero que al igual que Ruth, llegó a formar parte de la genealogía de Cristo. Y si leemos Mateo 1:16, veremos que finalmente de esta genealogía nació Jesús, quien es llamado el Cristo. ¡Aleluya! Ciertamente, esto es maravilloso. Seguimos adelante con Ruth. Halleluja for Ruth. Aleluya por Ruth. Ruth ist ein Appendix. El libro de Ruth sirve como anexo al libro de Jueces y es contemporáneo con la primera mitad de Jueces. El libro de Jueces nos relata la historia miserable del pueblo de Israel. Pero el libro de Ruth narra la excelente historia, la historia brillante y fragante de una pareja. El personaje principal de este relato es como un lirio que crece entre los espinos And a bright star in dark night. y como una estrella que brilla en la noche oscura. The book of Ruth is also an important part. El libro de Ruth también forma parte importante de la genealogía de Cristo, la cual podemos leer en Mateo 1:5, que habla acerca de esta genealogía de una manera muy clara. Este libro de Ruth es particularmente la crónica sobre la encarnación de Cristo. Queridos santos, en todo el universo no existe un evento mayor que la encarnación de Cristo. El Dios eterno e infinito, el Creador todopoderoso, después que creó al hombre, se mantuvo en silencio durante más de 4,000 años. Durante ese tiempo, nadie sabía lo que Dios estaba haciendo, ni siquiera los ángeles. Abraham, Isaac, Moisés, David, Isaías, Malaquías, tampoco lo sabían. Pero de repente, Dios salió de la eternidad y entró en el tiempo, hace más de 2100 años. Y no solo eso, sino que salió de la eternidad con su divinidad, a fin de entrar en la humanidad, para ser una humanidad divina. Y se hizo uno con el hombre, el ser humano, para llegar a ser un Dios hombre. Esto es lo más grandioso que ha ocurrido en todo el universo. Y en este breve libro de Ruth, que es compuesto de apenas 4 capítulos, de manera particular ha sido escrito por esta encarnación de Cristo. Oscar, quiero enfatizar lo importante que es ver la tipología del Antiguo Testamento y lo que cada persona tipifica. Debido a su trasfondo, Ruth es un tipo de nosotros, los pecadores, quienes por haber escogido el camino que Dios ha provisto, hemos encontrado nuestra herencia. Y este libro de Ruth es importante
porque nos habla de la encarnación del Cristo Redentor. ¿Qué nos puede usted comentar al respecto? Es sorprendente que este libro es contemporáneo con la primera mitad del libro de Jueces. Y aquí, lo más importante consiste en que no solo veamos la historia que relata, sino que también veamos el contenido intrínseco. El libro de Ruth nos muestra que debemos estar unidos a Dios y a su pueblo, para lo cual se requiere que haya un redentor de por medio. A medida que avancemos en el mensaje, veremos cómo Ruth llegó a relacionarse con su redentor Booz, a fin de poder unirse al pueblo de Dios. El pueblo escogido de Dios es el pueblo de Israel. Pero Ruth pertenecía a los gentiles, porque era una mujer del país de Moab. Y los moabitas eran un pueblo rechazado por Dios debido a su origen pecaminoso. Moab, como sabemos, era hijo de Lot, como fruto de una relación incestuosa entre Lot y su hija. Según el libro de Deuteronomio, los moabitas tenían prohibido entrar en la congregación del Señor, incluso hasta la 10ª generación. No obstante, Ruth llegó a formar parte de los elegidos de Dios y se convirtió nada menos que en un antepasado importante de Cristo, al casarse con Booz, quien era el bisabuelo del rey David. Esto nos muestra que Ruth llegó a ser parte de la genealogía de Cristo, a fin de que más adelante Cristo fuese introducido en el linaje humano. Así es, Oscar. Ruth escogió ser uno con el pueblo de Dios y se casó con Booz, llegando de esa manera a convertirse en un importante ancestro de Cristo. Now, the content is that a Moabitess Ruth. Ahora, el contenido de este libro es que Ruth, una moabita, llegó a unirse a los elegidos de Dios. ¿Quiénes eran los moabitas? Ellos eran los descendientes de Lot, quien cometió incesto con su propia hija. Así que los moabitas tienen este origen pecaminoso, y en Deuteronomio 23:3 nos dice que ningún moabita podía entrar en la congregación santa del Señor. Pero Ruth fue introducida a esta congregación santa y llegó a convertirse en un importante ancestro de Cristo por medio de casarse con Boaz, quien fue el bisabuelo de David, el rey David, quien fue un factor determinante que dio lugar a la encarnación de Cristo. Tal moabita, de hecho una viuda moabita, llegó a ser un ancestro importante a fin de introducir a Cristo en la humanidad. Esto dio lugar a la maravillosa encarnación en la cual Dios se hizo uno con el hombre. El pensamiento central del libro de Ruth es que una gentil, incluso una moabita, podía ser unida a los santos elegidos de Dios y llegó a ser una heredera que participó de la herencia santa mediante su unión con aquel santo de entre el pueblo elegido que la redimió. Esta es una prefigura completa de cómo los pecadores gentiles, en su unión con Cristo, son introducidos en la heredad divina junto con Israel, los elegidos de Dios, mediante la redención efectuada por Cristo, en su unión con Él. Oscar, ya hablamos acerca de esta prefigura con base en los versículos 5 al 16 del capítulo 1 de Mateo. Y aquí hay algo que me impacta bastante. El Antiguo Testamento relata miles de años de la historia humana y se refiere a cientos de personas cuyas vidas fueron muy importantes para Dios. No obstante,
En el relato divino del Nuevo Testamento, una de las personas incluidas en la genealogía de Cristo es Ruth. Y por eso quisiera preguntarle lo siguiente. ¿Qué nos muestra este caso de Ruth respecto a que, sin importar la condición pecaminosa de las personas, ellas puedan tomar la decisión correcta de unirse a Dios y al pueblo de Dios? ¿Qué me puede usted decir? Sin duda, este es un mensaje de esperanza y una prefigura de la manera como Dios recibe a todos aquellos que quieren identificarse con Él y con su pueblo por medio de Cristo. Nosotros somos gentiles, es decir, vinimos de una fuente que es pecaminosa y además somos como Ruth, una viuda moabita. Por lo tanto, no había nada en nosotros que nos identificara con Dios ni con su pueblo. Sin embargo, Cristo ha venido como nuestro Redentor, a fin de que podamos identificarnos con Dios. Y en cuanto a esto, en Efesios 3:6, Pablo dice lo siguiente, que en Cristo Jesús los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Pues bien, esto nos indica que sin importar nuestro pasado pecaminoso y corrupto, cuando recibimos a Cristo Jesús como nuestro Redentor, Dios nos perdona todo y nos recibe. Y ahora podemos disfrutar a Cristo como nuestra buena tierra, a pesar de que éramos moabitas, gentiles, totalmente separados de Dios. Al recibir a Cristo como nuestro Redentor, decidimos identificarnos con Dios y relacionarnos con Él para poder disfrutar a Cristo. Hay un punto excelente en la historia de Ruth y es la manera como ella escogió a Dios y también cómo ella se unió al pueblo de Dios. Esto nos muestra el aspecto corporativo de la redención. Por supuesto, la única obra que Cristo efectúa es la que nos redime para Dios. Pero en cierto sentido, la redención llega a ser algo corporativo cuando nos unimos al pueblo de Dios que busca a Dios. Sin duda, esto es maravilloso. Elimelech. He was in the good land already. Ya estaba en la buena tierra. And he got a portion of it. Y poseía una porción de la buena tierra. Por lo tanto, él debería haber permanecido allí. Permanecer en la tierra que Dios había prometido y que le había dado, ese era un verdadero reposo. Pero este hombre fue necio. Y no solo se fue de allí, sino que se desvió, apartándose de este maravilloso reposo. No se trataba de que simplemente un israelita se quedara viviendo y laborando en la buena tierra, sino que al quedarse en su tierra, debía relacionarse con el mover de Dios en su economía. Esto quiere decir que debemos permanecer en la buena tierra, que es Cristo, no solamente para ganarnos el sustento diario, sino para participar en el cumplimiento de la economía de Dios, el mover de Dios. Elimelech cometió el error de apartarse de este terreno, de esta posición que le daba la oportunidad de disfrutar del reposo de la buena tierra, y se alejó de Belén, de Judá. ¿Qué cosa es este Belén de Judá? Esa era la ciudad que Dios había designado para que Dios se hiciera hombre. Es el sitio donde nació Cristo. ¿Se alejarían ustedes de este lugar? A los ojos de Dios, Belén era un lugar muy especial, porque allí nació Jesús. Pero Elimelech se fue. ¿Y a dónde se fue? Se fue a Moab, un lugar de incesto que había sido rechazado y condenado por Dios. Pero la esposa regresó de Moab a Judá. Uno se desvió, otro regresó. ¡Qué bueno!
Noemí regresó con una muy buena ayudante, su nuera Ruth. Regresó a Belén y regresaron ambas con la misma meta. Ruth escogió como meta participar junto con los elegidos de Dios en el disfrute de Cristo y además contribuyó a introducir a Cristo en el linaje humano. Ruth escogió a Dios y su reino for the carrying out of God's economy concerning Christ. con miras a llevar a cabo la economía de Dios concerniente a Cristo. Hallelujah. For such a goal, Aleluya por tal meta y por la persona que escogió esta meta. Tienen que ver que este libro es verdaderamente un escrito de los que se alejaron y después regresaron. Después que Ruth se casó con Boaz, tuvieron un hijo, y en ese tiempo, ¿qué clase de reposo pudieron disfrutar? El descanso y la satisfacción absoluta. Y Ruth tenía gran expectativa de las siguientes generaciones, con David y finalmente con Cristo. Gloria al Señor, que Ruth escogió a Dios y su reino con miras a llevar a cabo la economía de Dios concerniente a Cristo. Sin duda, el libro de Ruth es la historia de tres personas. Una que se apartó de la buena tierra, otra que regresó a la buena tierra y Ruth que escogió a Dios y su reino. Esto describe el contenido del libro y además es una prefigura de todos nosotros. Entonces, Oscar, ¿qué tal si usted nos da una palabra de conclusión respecto a este punto? El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento eran los judíos, quienes fueron escogidos por Él y se les prometió la buena tierra. Por ese motivo, Dios los sacó de Egipto y los llevó a través del desierto hacia la buena tierra. Elimelec habitaba en la buena tierra, pero lamentablemente él escogió apartarse de allí e irse para Moab, un lugar que había sido rechazado y condenado por Dios. Esa decisión sencillamente fue el fin de Elimelec, porque abandonó el reposo que Dios les había prometido. Pero alabado sea el Señor, que su esposa Noemí escogió regresar de Moab a Judá y retornó al reposo que Dios le había prometido a su pueblo. Ella regresó con su nuera Ruth, quien también tomó la decisión y la meta de identificarse con Dios y con el pueblo de Dios. Al regresar, Dios hizo cosas maravillosas para contactarla y relacionarla con Booz, quien es un tipo de Cristo. El hermano Lee varias veces mencionó que al ver este cuadro del Antiguo Testamento, nos podemos dar cuenta que es como una introducción maravillosa a los evangelios del Nuevo Testamento. Este cuadro se relaciona claramente con la encarnación de Cristo, en la cual Dios se hizo hombre. Si nosotros hubiésemos vivido en esa época, quizás la ciudad de Belén no tendría mucha importancia, pero ese sería el lugar donde nacería el Señor Jesús muchos años después. Así que Noemí regresó con su nuera Ruth al lugar que Dios utilizaría para introducir a Cristo en la humanidad. Podemos afirmar que para Cristo era más importante Belén que los cielos, porque sería el sitio donde Él se encarnaría. Este es un cuadro maravilloso de nuestro espíritu humano regenerado. Cuando recibimos al Señor Jesús, Él viene como espíritu a nuestro espíritu, a nuestra Belén, a morar allí. Si alguno que escucha este mensaje aún no ha tomado esta decisión, entonces usted necesita hacer un alto en su camino y regresar a su espíritu para identificarse con Dios y con el pueblo de Dios. Y por último, debemos darnos cuenta que en el Nuevo Testamento, el pueblo de Dios es el cuerpo de Cristo.
Creo que un buen punto con el cual podemos concluir este mensaje es que Ruth tuvo la firmeza para tomar la decisión de identificarse con Dios y con el pueblo de Dios. Sin duda, esto no es otra cosa que el Evangelio. Dios hará lo que sea necesario para colocarnos en una posición donde tengamos que tomar la decisión consciente de unirnos a Cristo y su pueblo. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! El Vigilante.